El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. En este capítulo estaremos abordando el autocuidado como un proceso que nace desde un trabajo personal, pero que necesariamente en lo educativo desemboca en un trabajo colectivo, ya que el autocuidado de las personas es un aspecto social de la vida humana. Para adentrarnos en este tema, conversaremos con Indira Aymans Rojas, profesora de lenguaje y comunicación, magíster en educación en el área de problemas de aprendizaje y psicóloga. Se ha desempeñado como docente de aula, diagnóstico e intervención psicopedagógica y atención terapéutica con enfoque en autoconocimiento. Actualmente trabaja en el desarrollo educativo de proyectos entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio de conversación. Hola, buenas tardes, Ramón. Gracias por la invitación. Indira, partamos un poco abordando esta definición de autocuidado. ¿Cuál sería la definición que tendríamos que hacer para abordar este concepto? Mira, en primera instancia, el autocuidado es una reflexión interna sobre el ámbito físico, emocional y social que todas las personas tenemos, ¿no? Ese es en primera instancia. A partir de esa reflexión interna, ¿Sí? vamos a desarrollar acciones, procedimientos que de alguna manera van a ir en la búsqueda del bienestar en esos tres aspectos, ¿no? Perfecto. Bueno, y a partir de esta definición, ¿cuál podría ser una manera o un camino para incorporar este procedimiento a la vida? Miren, así de manera general, en el día a día, lo importante sería empezar a preguntarse sobre, de manera introspectiva, ¿no? Sobre cómo nos estamos sintiendo en esos tres ámbitos, ¿no? ¿Cómo me siento a nivel físico? ¿Por qué me siento de esta manera? A nivel emocional, ¿por qué una determinada situación me está provocando tal o cual emoción, ¿no? Cuando nosotros a lo largo del día somos capaces de hacer esa reflexión interna, vamos a poder ir detectando pequeños elementos, no así en totalidad, pero pequeños elementos que nos van a permitir ir teniendo un conocimiento sobre nosotros, ¿no? Y sobre específicamente nuestro estado orgánico, ¿no? Porque de eso se trata el autocuidado, de transitar o mirar en la búsqueda del bienestar orgánico, ¿no? No solo físico, sino también emocional. Perfecto. Bueno, y avancemos un poquito a vincular tal vez el autocuidado con el autoconocimiento. Sí, mira, yo vinculo necesariamente el autocuidado con autoconocimiento porque cuando hablamos de autocuidado estamos hablando de una reflexión interna. Y el autoconocimiento como herramienta es una autoobservación sobre nuestro mundo interno, ¿no? Y esa autoobservación sobre este mundo interno nos va a permitir indagar sobre las debilidades y fortalezas con las que nosotros contamos. Entonces, ¿por qué es importante esa vinculación? Porque esto hay que un poco como observarlo, ¿no? Porque para poder llegar a esa reflexión de cómo yo me estoy cuidando o qué hago yo para cuidarme o autocuidarme, necesito también saber quién soy algo, ¿no? Internamente. Nunca vamos a poder entender la totalidad del mundo interno, porque es muy amplio, ¿no? Pero sí, cuando vamos haciendo esa reflexión intencionada, consciente, focalizada, es que vamos a poder poner atención a cómo nos estamos sintiendo internamente, ¿no? En esos tres ámbitos, en el Claro. físico, en el emocional, en el social, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo podemos vincular tanto el autocuidado como el autoconocimiento a los aspectos del trabajo docente? Eh, Mira, esto es, en apariencia, pareciera que no están vinculados, ¿no? En apariencia, además, el concepto en sí es como más
de índole terapéutica, ¿no? Autocuidado, autoconocimiento, ¿no? ¿Y cómo se vinculan en la labor docente? A mí me, me ha tocado, hace una semana atrás, realizar una serie de entrevistas a docentes en cuanto al desarrollo profesional docente. Entonces, en esas entrevistas lo que más relevan los docentes es la reflexión interna para el desarrollo docente. Entonces, estos conceptos lo que permiten como herramienta de trabajo es potenciar esa reflexión interna, ¿no? Trabajarla con conciencia, continuamente, intencionada y focalizada. Porque cuando solo lo hacemos de manera como inconsciente o porque me llegó, o porque siento que, eso no tiene tanta rigurosidad, sino que ahí nos movemos más dentro del ámbito del yo siento que podría ser por aquí, ¿no? De más de lo intuitivo. Pero cuando empezamos a desarrollar la reflexión interna desde un trabajo focalizado, dirigido, ahí uno tiene más posibilidades de poder ser más consciente de las estrategias en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, de cómo ellas van a impactar en mi carga laboral y obviamente posteriormente en el estrés, que finalmente el autocuidado lo vamos a vincular en el ámbito docente en esta carga laboral y lo que desencadena como estrés, ¿no? Entonces, esa es como la relación. ¿Tú crees que este trabajo que se hace de autoconocimiento y autocuidado influye básicamente en eso, en disminuir las cargas laborales, en bajar los estrés, o hay otros aspectos que tú crees que sería importante y que afectan? Mira, en realidad estos dos conceptos lo que vienen a hacer es como a hablar o a aportar en lo que es la reflexión interna. Estos dos conceptos son unas herramientas que permiten orientar y focalizar, intencionar el trabajo reflexivo. No es que las herramientas, si yo utilizo el autoconocimiento o el autocuidado, yo voy a dejar de tener sobrecarga laboral. No, lo que hacen estas herramientas es que en la medida en que yo las voy desarrollando y voy haciendo un trabajo continuo, focalizado, me va a permitir tener conciencia sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que yo estoy aplicando en el aula. Entonces, ¿cómo esas estrategias de enseñanza-aprendizaje están promoviendo en mí algo positivo o algo negativo? Y si eso que están provocando en mí, que es algo positivo o algo negativo, ¿cómo impacta también en el aula? Es el aporte de estos conceptos. Claro. Es como la toma de conciencia y como detenerse un poco a observar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No es que yo voy a empezar a aplicarla, entonces, si yo la aplico, disminuye mi carga laboral. No, yo la voy a aplicar cuando yo esté pensando en un contenido, por ejemplo, ¿no? Yo necesito pasar un determinado contenido y ese contenido es complejo. Yo soy profesora de lenguaje, ¿no? Y es complejo, es árido, ¿no? Entonces, yo debo preguntarme, cuando yo tengo ese trabajo más focalizado, más intencionado, yo me pregunto, ¿esta estrategia que voy a utilizar para abordar este contenido me va a ser beneficioso? A mí, como desde lo emocional, me voy a sentir bien yo realizando esa estrategia de enseñanza-aprendizaje. Si mi respuesta es, no sé qué tan bien me va a ir. Claro, si es que hay dudas. Claro, si es que es pertinente esa estrategia, lo más probable es que a mis estudiantes también les esté impactando, ¿ya? Porque de alguna manera uno como docente tiene esa intuición, ¿no? De si la estrategia que tú estás utilizando es pertinente o no. Entonces lo que uno necesita es tener esa conciencia de ese trabajo intencionado y focalizado para tomar decisiones con respecto a lo que yo voy a realizar en el aula. Siempre promoviendo el sentirme bien o el bienestar, ¿no? En uno, porque eso de alguna manera también impacta en el entorno. Perfecto.
Este trabajo de autoconocimiento, me imagino que tiene ciertas metodologías. ¿Cuál es esa metodología o cómo se va construyendo eso? Em, Mira, el autoconocimiento, yo voy a hablar del autoconocimiento como una estrategia que yo aprendí hace muchos años atrás, que producto de esas estrategias que después de alguna manera también fui trabajando o me permitió abordar estrategias de aprendizaje em, que promovieran más un bienestar en el aula, ¿no? El método consistió en una práctica continua que duró alrededor de 1 año y medio. Esta práctica continua, en donde era un trabajo muy dirigido, se me indicaban ciertas instrucciones que yo tenía que aplicar y que en mí fue ayudando a ampliar el espectro o la visión con respecto al mundo, ¿ya? Yo hasta ese momento tenía como una visión más única, como que no era tan amplia la mirada o las distintas posiciones en el mundo, y eso también me impedía de alguna manera acudir a estrategias que fueran en beneficio mío, en beneficio en cuanto a la salud, ¿no? Cuando yo desarrollo el método, cuando lo aprendo y luego lo empiezo a desarrollar, me empiezo a dar cuenta de que puedo tomar decisiones más pertinentes y acordes a las exigencias del momento, ¿no? Y eso, de alguna manera, me llevó y me impactó en el aula. Yo tengo una experiencia Ujú. en que me toca abordar un contenido en lenguaje que era un poco árido, que era complejo, y que yo sentía que mis estudiantes ya en años anteriores también para ellos había sido complejo. Entonces, en este nuevo año yo me pregunto, ¿cómo me gustaría a mí abordar este contenido? De tal manera de que mis estudiantes lo pudieran capturar y lo pudieran integrar. Ya no como el contenido que yo me lo aprendo de memoria, después rindo una nota, sino que se sientan cómodos, que disfruten haciendo, ¿no? Y aprendiendo este contenido. A partir de esas preguntas que yo me empecé a realizar, diseñé un plan. Y resultó que el plan que me diseñé fue tan, de tanto impacto en el aula que mis alumnos capturaron, disfrutaron el contenido, lo capturaron de buena manera y además tuvieron un excelente rendimiento. Y en mí, por supuesto, fue una satisfacción de logro, Satisfacción, claro, ¿no? de entregar el contenido, de que la docencia se despliegue, se desarrolle. Claro, y además de que siendo un contenido de lenguaje, que es lenguaje de por sí los estudiantes le hacen un poquito de resistencia, ¿no? Pero Mm. fue realmente una experiencia muy grata y eso fue gracias a este camino, digamos, del autoconocimiento, pero que me permite hacer esas reflexiones, ¿no? Que Mm. son más en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Mm. También hay otro aspecto sobre el autoconocimiento y también sobre el autocuidado, ¿no? Pero más bien en el autocuidado y tomar decisiones en la escuela. ¿Cuál crees tú que tiene esa relación de tener un autocuidado y luego empezar a tomar ciertas decisiones y ciertas no en la escuela? Un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Que en la medida en que nosotros vamos haciendo esta reflexión interna, en la medida en que vamos entrenando la reflexión interna, porque en el fondo el autoconocimiento que apoya de alguna manera el autocuidado, ¿no? Es reflexionar internamente sobre qué es lo pertinente en cuanto a las estrategias enseñanza-aprendizaje y en cuanto al autocuidado lo llevo a cómo me impacta a mí orgánicamente, Ujú. ¿no? Anímicamente. Entonces, es en ese momento en que el autocuidado se vuelve súper valioso, es como de alguna manera una forma de maniobrar, ¿no? De maniobrarnos internamente en el trabajo en el aula, ¿no? Como si yo voy a pasar este contenido, si soy profesora de matemática, ¿no? Hago muchos ejercicios en hoja papel, mucho cálculo,
o busco estrategias que me permitan de alguna manera hacerlo más lúdico, más plástico, pensando también en que yo después tengo que corregir. Claro. Si yo tengo que hablar de un contenido o tengo que pasar un contenido y ese contenido yo tengo que sistemáticamente estar corrigiendo ejercicios, yo tengo a los alumnos todo el rato agastados, ¿no? Desarrollando ejercicios. Yo después voy a estar igualmente agastada, corrigiendo esos ejercicios. Entonces, ahí es preguntarse, ¿es beneficioso orgánicamente en cuanto a salud esa práctica? ¿Puedo esa práctica llevarla por otro camino? ¿Qué otra estrategia más plástica podría utilizar para evitar ese malestar, ¿no? Orgánico, emocional, y que lo más probable que también mis estudiantes estén sintiendo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, esa es la fórmula, digamos, de cómo aplicar estos conceptos como toma de decisiones en el aula. Podríamos decir también que el autocuidado te sirve como docente o en tu labor docente para replantearte fórmulas de enseñanza que aporten un bienestar, que sean entretenidas, que cambien los climas laborales dentro del aula, o sea, los climas emocionales dentro del aula, y eso también es un aporte al desarrollo socioemocional, ¿no? Sí, al desarrollo socioemocional, al desarrollo profesional docente, a uno mismo, ¿no? También como hacer estas consultas, ¿no? También a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Claro. ¿No? Esas preguntas, sí. Finalmente el autocuidado es cómo nos cuidamos, cómo cuidamos nuestras emociones, ¿no? Nuestra orgánica, en definitiva, y nuestras relaciones también. Cómo yo cuido mis relaciones con los otros, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de la herramienta del autocuidado, la reflexión. Y del autoconocimiento lo mismo, la reflexión. Bueno, Indira, y para seguir avanzando en este tema, tal vez entregar algunas propuestas de autocuidado, tal vez algunas orientaciones, guías, algunas acciones que se puedan hacer en las comunidades educativas que vayan en torno al autocuidado, al autoconocimiento, a lo que hemos ido hablando, pero que se vayan concretizando en cosas que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, pudiesen también tomarlas como una guía para aplicar en sus aulas o en su comunidad educativa. Ujú. Bueno, en primera instancia, como te señalaba en un inicio, como se trata de una reflexión interna, en el fondo desarrollar, ¿no? La reflexión, que no es una reflexión así nomás, ¿no? Como decía yo, como desde el inconsciente, como ¿cómo me siento? No, ojalá hacerlo más focalizado, más intencionado, más consciente, ¿no? Y para eso es súper importante, así, a modo general, darse los espacios. O sea, la reflexión interna no surge así en cualquier instancia, sino que es necesario darse un espacio en la vida. Ojalá fuese en la noche, no en ya tarde, cuando ya hemos dejado todas las labores, tanto laborales como Como familiares. como familiares, las responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, darse un espacio y entrar en un análisis sobre cómo fue mi día, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaría yo con respecto al día? ¿Qué me gustaría mejorar con respecto al día? ¿Cómo puedo mejorar? ¿O por qué me molestó esta experiencia vivida? ¿Y qué cosa de esa experiencia vivida? Cuando nosotros empezamos a analizar el día a día de esa manera, empezamos a desarrollar el camino de la reflexión interna, ¿no? Entonces, ojalá todos pudiesen, o la gran mayoría, pudiese tener esos espacios, darse esos espacios. Seguidamente, ya de manera más consciente e intencionada, como digo, y focalizada, con respecto a uno como docente, ¿no? Con respecto a cómo me sentí impartiendo este contenido. ¿Qué me gustaría a mí modificar con respecto a mi práctica docente? ¿Cómo podría yo mejorar esa práctica? ¿Y hacia dónde debiese yo mirar, ¿no? Podría preguntarle a mis estudiantes cómo se sienten. Como ese tipo de preguntas, ¿no? Como también una suerte de, en este autoconocimiento como de autocrítica, ¿no? Del día. No con un fin de que si lo hago mal, no, siempre
siempre como con la idea de promover un bienestar o promover hacia la calma, ¿no? Hacia la tranquilidad y también promover el trabajo más colaborativo, ¿no? Porque cuando yo comienzo a preguntarle a mis estudiantes cómo están viviendo o vivenciando este contenido, también los hago partícipes. Y también entramos en un diálogo, ¿no? Desde yo, profesor, docente, lo sé todo, yo tengo, o sea, obviamente uno tiene una experiencia, ¿no? Claro. Pero en esa relación igual es importante también escuchar a los otros, ¿no? En este caso, a mis estudiantes. Y en el ámbito ya más institucional, estamos hablando ya de la escuela, necesariamente la escuela tiene que abrir los espacios para ello, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo una reflexión interna sobre este autocuidado, esto de una toma de decisiones más pertinente y siempre reflexiva, ¿no? Es necesario que la escuela dé el espacio para que eso que yo estoy reflexionando internamente tenga cabida en el espacio institucional, ¿no? Que generemos los espacios de escuchas colectivas, que generemos los espacios para las transformaciones, pero así como que si solo el diálogo queda en mí, o sea, reflexión interna solo queda en mí, solo va a quedar ahí. Claro. No va a tener un impacto. Va a tener un impacto bueno para mí, ¿no? Pero no tiene el impacto que hoy día estamos tratando de llevar a la institución escuela, ¿no? Y hacia todo el ámbito en donde están no solo los docentes, están los estudiantes, están los directivos, ¿no? Están los padres, madres apoderados Están los también dentro de la comunidad apoderados, educativa. claro, hay una comunidad que es mucho más amplia. Entonces, por eso es importante esos espacios, espacios de reflexión que nacen de lo interno, pero que tienen que después tener un desencadenar en algo más colectivo. Bueno, para ir cerrando, igual a lo mejor ya lo comentaste un poco recién, pero este autocuidado, ¿cómo nos sirve a nosotros mismos y también cómo le va sirviendo a la comunidad educativa? Y con eso ya podríamos ir cerrando. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La Sí. reflexión. O sea, es potenciar la reflexión consciente focalizada. Hoy día, en estas entrevistas que yo señalaba a los otros docentes, lo que más releva en ello es la necesidad de la reflexión, de la autocrítica sobre nuestra profesión, ¿no? Sobre las estrategias que utilizamos en el día a día. Entonces, el autocuidado permite